Comenzamos entonces, ya pasaron estos 5 minutos, dijimos 5 o 10, ¿cierto? Bueno, Osorio, quien fue el primero, o Osor 10, claro, para no interpretar más allá de los símbolos, ¿no? Fue el primero quien, quien aportó a la clase, ¿cierto? Sin tener que obligarle. No, sí, igual, perdón, sí le hice fue como un juego más que nada, como quien tenía abierto el micrófono iba a poder, iba a tener que decirlo primero, ¿no? En esta idea del acuerdo ético, ¿sí? No es mi intención eh, eh, em, que introducirles conceptos, ¿cierto?, en un modelo normativo, ¿ok? Desde, como estoy hablando un poco tanto, más bien como profesor, ¿no? Como docente, ¿cierto? Como quien de alguna u otra manera va a guiar un proceso educativo, ¿cierto? Que va a durar al menos, ¿cuántos? 16 semanas, o sea, 4 meses, ¿cierto? Y es un periodo que son importantes, ¿no? Eh, por lo mismo, entonces, yo les cuento, ¿cierto? Que voy a introducir ciertos, a veces como ex- em, dilemas, ¿cierto? Entre medio de cada conversación que podamos tener, ¿cierto? O entre medio de cada desarrollo de alguna pregunta o quizás de videos que podamos ver, si es que se logra. Ya he intentado tratar de hacer videos, o sea, de ver videos por esto. Quizás podríamos formular otro, otro mecanismo, ¿no? Bueno, ustedes saben que está la pizarra también. em, Quien quiera preguntar y escribir en la pizarra, se abre esa puerta también para quien quiera agregar cosas. Em, y bueno, de antemano, claro, me disculpo, o no es la disculpa la palabra precisa, pero les voy a comentar que voy a estar quizás haciendo preguntas que pueden llegar a incomodar, ¿cierto? Es una de las, em, de la- de las lamentablemente actitudes que toma una persona que además de ser docente, ¿cierto? Se dedica también a la filosofía, sobre todo eso último que acabo de mencionar, ¿no? Em, entonces, claro, voy a ir guiándoles a un proceso educativo, como les estoy contando, em, que va a tener un resultado, ¿cierto? Va a dar su fruto final, ¿cierto? En su labor profesional misma, ¿no? Y en su labor, si es que ya, ya están en prácticas o, mm, o en distintas otras, no sé, acciones que tengan o actividades que tengan que ver con eso, claro, van a ir viendo algunas cosas que quizás previamente no podían haberlo analizado, ¿no? Em, Me gustaría preguntar, voy a hacer lo mismo si hay algún micrófono abierto, ¿no? Entonces voy a preguntar directamente al azar, estoy moviendo el Carlos Carrión, fue como, no sé, color café. Ahí Giovanni abrió el micrófono. Voy a priorizar a la gente que tenga el micrófono abierto, ¿sí? Para no hacer sentir obligados a nadie. Bueno, ya abrí la puerta con Giovanni, pero mi pregunta, entonces, hay dos personas que tienen, ¿cierto? Carolina y Giovanni. Mi pregunta es si ya están haciendo prácticas, ya están haciendo ya una práctica profesional. eh, Lamento desconocer la malla de ustedes como carrera, ¿cierto? Yo estoy recién también integrándome a la UTA, entonces, como ustedes pueden quizá imaginar, este primer proceso de inicio ya tiene una dificultad, ¿cierto?, de entrar a una institución, eh, sobre todo una institución del Estado, ¿cierto? Y bueno, eso se sumó con toda esta locura que se vive en el mundo, ¿cierto?
no sé si locura es la palabra precisa, pero bueno, esta situación que se vive, que es la eh, cuarentena, pandemia, SARS-CoV-2, ¿cierto? Y bueno, todos tuvimos que traspasarnos a esta modalidad y bueno, estoy excusándome sobre por qué no conozco sus mallas, ¿cierto? Carolina, que estás arriba dentro del, debe ser alfabéticamente, pero Giovanni ya tuvo su momento. Carolina, te voy a preguntar a ti directamente si, Carolina Becerra, ¿cierto? Si, si están haciendo prácticas, si ya hicieron alguna práctica, eh, cuándo van a hacer sus prácticas, como, Eh, si me puedes narrar un poco al respecto de eso. Empiezan el semestre que viene. Ahora, ¿cuándo empiezan? No sé. No Ok. nos han dicho. Me acabo de dar cuenta que estaba hablando con el auricular y el micrófono y todo eso y estaba abierto el celular. Y estuve todo este rato con estas cosas en la oreja. Bien, práctica entonces comienza mañana, esa la próximo semestre. Bien, entonces vamos a situarnos en el lugar en el que se está, ¿cierto? Que es un semestre previo a entrar a cualquier práctica. Y vamos a ir imaginándonos, ¿cierto? Imaginándonos que vamos a estar en esas situaciones, ¿cierto? O que vamos a estar proyectando un poco, ¿no? Un ejercicio también que es bastante fructífero de ir proyectándose un poco a esas situaciones que podrían suceder, ¿cierto? Ok, entonces, eh, antes, bueno, yo vamos em, a volver al tema de las clases que ya fueron, ¿cierto? Teníamos habíamos hecho un camino recorrido, ¿no? Habíamos hablado eh, del tema de la verdad, ¿cierto? Conversamos sobre la verdad, eh, empezamos a discutir esto que Humberto Giannini presentaba como experiencia moral, ¿cierto? Y como la distinción entre la ética, la ética como ciencia y la moral como este espacio, ¿cierto? Donde ocurren, ¿no? Donde ocurre el encuentro, ¿cierto? Con otras personas, otras subjetividades, ¿sí? Nuestra, entonces, está ahí, o donde ocurre esta em, no es así, estas subjetividades, ¿cierto? Lo que podemos interpretar de eso, entonces, es como, o sea, la pregunta que nos sirve es cómo podemos imaginarnos esos escenarios futuros, ¿cierto? Y cómo podemos llegar hasta un ideal de profesional, ¿cierto? Que nos permita movernos y saltar esos desafíos que puedan surgir o imprevistos, ¿cierto? Em, y luego de ahí estar siempre pensando en un buen lugar, ¿no? Un buen lugar para desarrollar hablo lugar como más allá de su palabra o su fundamento espacio físico, ¿no? Sino que como esta de utopía, ¿no? Este lugar que es de corte ideal, ¿no? No tan en términos reales, puede ir viéndose, ¿cierto? Em, Bien, entonces, para comenzar ya, entonces, como un poco estos ejercicios de actividades, ¿sí? O talleres, em, em, les voy a pedir, ¿cierto? Que en este momento, me imagino que voy a hacer una suposición al respecto de sí, y si no, un supuesto voy a hacer, y si no está, alguien me dice que no está esa base para poder continuar con esta clase, ¿no? Em, el primer supuesto que voy a hacer es que tienen la posibilidad instantánea, o sea que yo les puedo dar una actividad así ahora mismo y ustedes tienen la posibilidad instantánea de
enviarme un mensaje por Gmail o por intranet eh, en este preciso momento o en un rango de 5 minutos, ¿cierto? ¿Es posible? ¿Es así? ¿Hay alguien que no tenga la posibilidad? Puede escribirlo o decirlo públicamente o privadamente. A mí no me, no me incomoda y también no. Pero ¿sobre qué sería la actividad específicamente? Les voy a hacer esto y lo que voy a pedir es que no sea enviado por chat, ¿cierto? Porque necesito un respaldo, un resguardo de ese material Vuelvo acá. que no esté. Ah, pero igual se puede hacer en chat. A ver, déjenme ver. Ya ¿Cómo sí, a ver. habla? Me estresa. Escuchó. Genial. Ese estrés. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Eh, no, ni siquiera voy a revisar quién fue, ya está. Bien, chat. Eh, más rápido, ¿no? Mi pregunta entonces va a ser, ¿cuál es? Y les voy a pedir que respondan todas, ¿cierto? Y si no lo hacen, y si no lo quieren publicar, entonces me envíen un mensaje al correo, ¿cierto? O mi correo ya se los di, se los voy a dar nuevamente, ¿no? Eh, Profe, sí, en el chat nosotros tenemos la opción de elegir a quién enviarle el mensaje, podríamos escogerlo a usted, o sea que si yo mando el mensaje solo le llegaría a usted. gracias. Esa va a ser la opción. Mi pregunta es, ¿cuál es su mayor temor con respecto a lo que pueda suceder en sus prácticas profesionales? ¿Sí? Uh, Esa es la pregunta. Em, Así que espero sus respuestas instantáneas, ¿no? Espero 25, ¿no? ¿Cuánto hay? 25, sí. 24, porque uno soy yo. Voy a inventar. Ok, ya me están llegando los mensajes entonces y voy a ir y luego eh, comenzando. Podría, no, voy a ver luego. Bien, ahí al menos ya están llegando las respuestas, ¿cierto? Em, Bien, a los que ya me han enviado les cuento que voy a esperar un poco más para que me falten, o sea, como para que lleguen este poco que me está quedando. Em,
Bueno, hay cosas bastante interesantes, ¿no? Ujú. Bien. Me están faltando cuatro, eh, bueno, ahora menos, ¿cierto? Em, ok, ya. Eh, bueno, estoy corroborando que no hayan escrito más de una vez porque la pregunta daba solamente para una sola respuesta, ¿cierto? Y así no me esté equivocando en el contando. Y bueno, hay otra, sí, hay una persona, bueno, ya está contada como una solamente. Acá hay otro también, entonces hay menos. Ah, no, está bien, va bien. Bien, ok. Eh, mm, Me falta una persona. Bien, ok, ya. Me gustaría que ustedes también, bueno, no creo que lo olviden, ¿cierto? Si no creo que olviden esta pregunta que les ha hecho más que la pregunta misma de la respuesta, ¿no? Em, Porque va a estar presente y quizás sobre todo los primeros momentos de sus prácticas, ¿no? Em, ¿Qué es lo interesante de la ética, cierto? ¿Qué es lo interesante de la ética? Es que es el punto medio, de alguna manera, es el eje que va a estar entre o sea, es el punto centro de todo lo que se pueda desarrollar, ¿no? Em, Porque incluso si, o sea, lo vemos en un término lineal ascendente entre práctica a teoría, ¿cierto? Em, o si bien es al revés, o primero es teórico o práctico, son ideas distintas, pero va a estar ahí la ética, ¿no? La ética va a ser aquella que va a reunir todas estas competencias teóricas que puedan tener, em, todas estas competencias que que han acumulado durante un tiempo, ¿cierto? Em, y puede impactar de manera precisa en lo que ustedes puedan desarrollar, ¿no? O sea, y ni siquiera también, o sea, puede ser una vuelta doble, ¿no? Tengo un montón de posturas éticas o ideas éticas, ¿cierto? Que en el momento de las prácticas se ponen en cuestión, ¿no? Me refiero a valores, ¿no? Es muy probable que ocurran situaciones en que, en que se vean enfrentadas y enfrentados, ¿cierto? A, a una situación de tomar decisiones, ¿sí?
de toma de decisiones que muchas veces no las tenían previstas, ¿cierto? Y que son estos que llamamos imprevistos que surgen porque el marco donde se mueve una práctica profesional, ¿cierto? Es mucho más amplio y mucho más em, potente en el sentido de que tiene una carga experiencial muy potente, ¿no? Es un poco salir también de esta situación académica, ¿cierto? O de esta situación de estar en clase, ¿cierto? Y que te van a llevar a un lugar directamente donde vas a verte enfrentados, ¿no? Em, Bien, estoy revisando nuevamente los mensajes que dejaron. Voy a guardarlos para poder tenerlos a la mano para que sean, estoy haciendo screenshots ahora. Eh, Obviamente esto es solamente para desarrollar luego las clases, ¿cierto? Y organizar también el, el- el- el avance mismo bueno, lo que acabo de hacer en realidad fue una evaluación diagnóstica, ¿cierto? Acabo de hacer una evaluación diagnóstica para poder tener en claro qué es lo que ustedes al menos y requieren, ¿cierto? Y para poder también apoyar desde ahí, ¿no? Entendiendo que es una de las fórmulas que también desarrolla esta ética, em, porque les decía, ¿no? La ética es esta disciplina que está en el eje, ¿no? En el eje es la disciplina bisagra, por decirlo de otra manera, ¿cierto? La que está ahí en que pre- eh, propone también ejercicios reflexivos y a la vez propone la idea de tener cosas prácticas, ¿no? De resolver temas prácticos. Em, no va a ser lo mismo si ustedes creen en la idea de bien o no creen en la idea de bien, ¿cierto? No, si sus fines en términos kinesiológicos no sé, son fines monetarios, es muy distinto a que sus fines sean términos de salud o de acompañamiento o de sanación incluso, u cualquier otra modalidad o finalidad que se puedan establecer, ¿cierto? Em, es bastante interesante en ese sentido lo que plantea la ética, porque nos permite revisarnos, ¿cierto? Para poder estar y actuar ante una situación distinta que no es cotidiana, ¿no? Em, la ética nos sirve y nos acompaña en ese sentido como esta disciplina que nos, que nos ayuda a tomar decisiones en el momento pertinente, ¿cierto? Y con la convicción pertinente también, o, o con la medida pertinente para, para actuar, ¿sí? Para actuar. Em, la ética, de cierta manera, viene a ser la, la, mm, una de las disciplinas de la libertad, ¿no? Es una de las disciplinas del ejercicio de la libertad, porque supone que hay seres o algo así como personas humanas, ¿cierto? Bueno, estamos en este plano humano, ¿cierto? Em, Estamos, claro, en esta situación de
de humanidad que nos lleva a creer en esto que llamamos un poco la ética para, para que nos oriente, ¿cierto? Para que nos oriente. La ética, como les decía, tiene, tiene la sabiduría, contiene la sabiduría que va a permitirnos tomar decisiones. Voy a insistir, yo creo que varias veces en eso porque eh, responde también a varios de los mensajes que llegaron, ¿cierto? Que, eh, bueno, sugiere eso, ¿no? Ok, lo siento. No, bueno, ¿ahora sí se escucha? Sí, obvio, sí, está apagado el micrófono. Em, Bien, quiero preguntarle si puedo compartir ahora mismo en esta, leer algunos de los mensajes. Eh, Quiero saber si es posible que lea, si no les molesta. Ok, me están llegando, si alguien no quiere, escríbalo. Me está llegando directamente el mensaje y me dicen que no. Sí, bien. ¿Hay alguien más que quiera, o sea, que no quiera que comparta? Ya, me están llegando los mensajes que no. Bien, acá hay uno que me dice que si digo el nombre, hay problema. Am, que no, que no. Bien, bueno, entonces voy a quien no me ha mencionado, tengo algunas personas que me han dicho que no hay problema, y de todas maneras no voy a mencionar su nombre, ¿ya? Para que eh, sea justo, ¿no? Em, mm, ok, ya.
Oh, no pillo el mensaje. Aquí está. Ya, bueno, hay varios, sí, ya. Hay varios que prefieren que no lo comparta, ¿no? Em, bien, voy a leer entonces uno que me ha llegado. Eh, dice así. Em, bueno, frente a la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es tu mayor temor? Responde. Llegar sin el conocimiento básico, ¿ok? Además de que mis nervios me traicionen en el momento y no lograr ser competente o que no logre aplicar todo lo que he aprendido en estos años. Voy a releer. Eh, llegar sin el conocimiento básico, además de que mis nervios me traicionen en el momento y no lograr ser competente o que no logre aplicar todo lo que he aprendido en estos años. Bien, está bastante interesante porque plantea eh, lo que le estoy diciendo en este instante, ¿no? Lo que les he estado diciendo sobre la ética, ¿no? La unificación entre llegar sin el conocimiento básico, ¿cierto? Lo teórico. Estamos hablando de conocimiento, bueno, el conocimiento puede ser teórico o práctico, pero hasta ahora ustedes han desarrollado un conocimiento altamente teórico, ¿no? Eh, si me dicen que no han tenido ninguna práctica, ¿cierto? Está difícil tener un conocimiento práctico sobre su carrera misma, ¿no? Eh, em, además de que mis nervios me traicionan en el momento. Em, claro, estamos hablando de la situación misma, de, del lugar mismo en el que es cuando ustedes se van a parar frente a a su hacer, ¿cierto? O van a estar ahí en su hacer y a surgir distintas cosas. Ahora estamos hablando, ¿cierto? A mis nervios me traicionan en el momento. Tiene que ver con un aspecto em, eh, podríamos mencionar como esta inseguridad en el hacer, ¿cierto? Em, que es muy probable que surjan los primeros, primeros tiempos, ¿no? Los primeros momentos de su práctica. Em, es, como les decía, altamente probable que se equivoquen. Em, porque, como dice Aristóteles, ¿no? Em, la, la ética se aprende haciendo, ¿no? Se aprende en el hacer mismo eh, de aquella actividad que se elija como algo no temporal o no espontáneo, instantáneo que se acabe, ¿no? Eh, em, es muy probable en ese sentido que se equivoquen entonces en los primeros tiempos, ¿no? Y no lograr ser competente, estamos hablando de, claro, precisamente este ejercicio de lo teórico frente a lo práctico, ¿cierto? O en lo práctico, o que no logre aplicar todo lo que ha aprendido en estos años, ¿cierto? Em, bien, eh, podemos hacerle más análisis, ¿no? Podríamos, o quizás, claro, podríamos indagar también un poco más eh, por qué se dan esos miedos, esos nervios, ¿cierto? Sin embargo, a simple vista, me parece que es un lugar común y que es muy, un lugar que
al cual, en el cual me parece, si no todas ustedes, la mayor parte de ustedes puede estar, porque, porque es desde la ignorancia, ¿no? Es la situación de ignorancia que se tiene con respecto a esa, o la inseguridad sobre los saberes, ¿cierto? O el conocimiento. Ignorar cómo vamos a actuar en ese momento, ¿cierto? Que pueda surgir este nervios que decíamos, la inseguridad de no ser competente, ¿no? Y también tiene que ver con una cosa de reflexión ante la conciencia propia, ¿no? Ante la persona misma, ante ustedes mismos. Em, Voy a leer otro. Bien, el miedo a equivocarme en un procedimiento, ¿cierto? Eh, Equivocación como, como, como algo al cual le tememos, ¿cierto? ¿Dije el nombre o no dije el nombre? O no dije el nombre, ¿cierto? Déjame preguntarle, parece que dije el nombre antes de leerlo. Y si lo hice, fallé. No, profe, no dijo nombre. Ah, no dije nombre, ya. Muchas gracias por, por apoyarme ahí. Em, ok. eh, el equivocarme, ¿no? La equivocación como algo al cual le tememos también. Y bueno, ahí entra lo interesante de quizás lo sociológico de la ética también, ¿no? O lo sociológico que podría estudiarse al respecto de cuáles son nuestros miedos, ¿cierto? Frente a la acción misma, ¿no? Frente al actuar, ¿no? Al que algo sea parte de nuestro modo de ser. Em, lo sociológico me refiero a cómo en nuestras sociedades, ¿cierto? La equivocación llega a tal punto, ¿cierto? Más que la equivocación misma es la, mm, el juicio hacia la equivocación, ¿cierto? Eh, llega a tal punto el juicio como negativo hacia la equivocación que, que llega a tal punto, vuelvo a repetir, llega a tal punto de generar miedo, ¿sí? De generar miedo. Es interesante, ¿no? Cómo hemos sido educados para, mm, para que nos dé miedo equivocarnos, ¿sí? Eh, bueno, ahí también habría que ver cuál es la raíz también de por qué está ahí, qué es lo malo de equivocarse, ¿no? ¿Qué es lo malo de equivocarse? Y la pregunta que le corresponde sería, ¿es malo equivocarse? No, 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 no. no, no es malo. No es malo equivocarse, pero dentro del contexto de una evaluación, sí. Ujú. O sea, no es malo en general y sí es malo, o sea, sí es malo en particular en esa, o acaso es malo en ciertas circunstancias y sí es bueno en ciertas circunstancias. según yo es bueno en todo tipo de circunstancias porque de ese modo uno aprende. Ok, armamos entonces las dos posturas. Que sí es malo y no vi quién habló, no importa, pero fue anónimo. Eh, ¿Sabes que ¿Es bueno depende igual? equivocarse o es malo equivocarse? Depende. Depende. Todo Por depende. ejemplo, ya también hay gente que se equivoca, pero muchas veces se equivoca con la misma piedra una y otra vez. Entonces, hay que tratar de sacarle un poco el aprendizaje a eso. Se supone que al final todos nos vamos a equivocar en lo que sea. Ahora, ¿qué hay que hacer al respecto con eso? Va en uno, ¿no? Y de ahí va lo bueno, sacarle el provecho. Se supone, creo yo.
¿Alguien está en desacuerdo con eso? No. O sea, en verdad escuché lo primero que dijiste, Giovanni, que fue. Lo De- siento. o sea que puede ser malo y bueno según lo que hagas tú. Por ejemplo, si te equivocáis en una cosa, ya sea lo que sea, y después te vuelves a equivocar en lo mismo, entonces no le estáis sacando provecho a lo que es a lo que te equivocaste. Entonces depende si es bueno o malo en ti, creo yo, en parte de aprendizaje, creo. Ya entendí. Em, Voy a leer otro. Mi temor es que no reaccione bien frente a los errores que pueda cometer o que cometa errores que no sepa manejar. Me parece que esa O es una O eh, que equipara, ¿no? Más que pone alternativas. Em, claro, mi temor es que no reaccione bien frente a los errores que pueda cometer o, dicho de otro modo, ¿cierto? Que cometa errores que no sepa manejar. Em, Excelente. Me interesó bastante esta respuesta porque siento que, mm, que su miedo, ¿cierto? O su temor, perdón, fue la pregunta que yo usé. eh, em, Su temor es que tenga que, mm, que no sepa cómo va esa persona misma a resolver y a actuar frente a otras situaciones que puedan surgir, ¿no? Ya no es tanto el error mismo, sino más bien cómo le sigue a ese error, ¿no? Es como qué es lo que viene después de este error y cómo van a ser las reacciones frente a un error, ¿no? Em, o claro, ciertos errores que no se sepan manejar. Entonces ahí también em, se entiende como el no saber actuar, el no saber cómo quizás mantener esa sabiduría que nos permitiría eh, hacer, hacerlo de mejor manera, lo que estamos haciendo. Em, eh, Implica la consecuencia, ¿no? O lo que viene después, ¿sí? Em, Implica la conciencia de que dado un error o dado cualquier error, tiene que venir algo además de ese error, ¿no? Que puede ser el reparar, que puede ser estoy hablando en términos metafóricos porque no, el error, claro, ese error preciso tampoco no lo tenemos claro, ¿no? No hay una especificación de qué error se puede desarrollar. Em, pero sí, claro, entonces términos comunes es la idea de reparar, ¿no? O restaurar, o, o, mm, o- bueno, todo esto que es como la vuelta, ¿cierto? La vuelta al intentar o quizás mejorar también podría decirse, ¿cierto? Em, sí, bien. Son las 3:40. Voy a leer un poco más. Em, Vamos a darnos un break, ¿cierto? De unos 15 minutos. Em, Voy a leer el último y vamos a darnos un break de 15 minutos. Es decir, a las 4, a las 4, a las 4, ¿cierto? Volvemos. Em, y y vamos a cerrar la clase con otra actividad y luego un momento sobre todo de reflexión, ¿no?
Y reflexión crítica, por supuesto. Bien, voy a leer el último. Hoy hay uno muy bueno que no sé, o sea, no me dijeron tampoco que no diga, pero está muy bueno. O sea, no sé, bueno, acabo de categorizar una con el concepto de bueno, oh, no quiero menospreciar los otros comentarios, pero es que este me permite a mí desarrollar varias ideas, pero bueno, para qué ser tan ansioso, ¿no? Bien, voy a leer el último. En cuanto lo encuentre, que me dijeron que lo lea, pero no encuentro su mensaje. Acá está. Bueno, ok. No lo sé. Eh, es una respuesta bastante interesante porque nos deja en el punto preciso y punto cero nuevamente para no poder responder nada. O sea, no puedo obligar a que sepa, no se puede obligar a que ustedes sepan sus temores, sobre todo cuando no se está en esa situación, ¿cierto? Pero al menos son ideas de ustedes, ¿no? Todavía no estamos en el momento práctico. Todos estos miedos que pueden tener, ¿cierto? Y todos estos temores que se puedan desarrollar son básicamente ejercicios de razón, ejercicios de la razón de ustedes que empezó a volar por ahí y dados seguramente por ciertos contextos, por pasados, ¿cierto? Por sucesos pasados, no sé, o por distintas cosas, se van armando estos temores, ¿cierto? Se van construyendo, pero en realidad, ¿qué temor pueden tener ante algo que no ha sucedido, ¿no? Em, Siendo en términos bastante como prácticos en la situación. Por eso mismo también podemos decir que cuál es el problema, que alguien me responda que no sabe cuál es su, su temor más grande. Totalmente válido. Bien, entonces nos juntamos o volvemos a las 4, a las 4. Volvemos, yo voy a dejar abierta la reunión, ¿cierto? Y a las 4 vuelvo a conectarme. Que nos vemos en un rato.